Qué bueno que están con nosotros estudiando la primera carta del apóstol Pedro. A mí me encanta el estudio porque estamos yendo versículo por versículo en una carta profunda que nos enseña cómo permanecer firmes como hijos de Dios. Estamos estudiando el quinto sermón, esta es la última parte de este capítulo titulado Cómo permanecer firmes frente al sufrimiento en un mundo hostil. Iniciamos con este principio. Cuando Dios determina probarnos, no es para Él determinar si somos fieles siervos de Dios, Él ya sabe, sino para que al pasar por la prueba nosotros tengamos una correcta evaluación de la calidad de nuestra vida y hagamos las correcciones por Dios exigidas. Hemos estudiado 6 actitudes que el apóstol exige de todo cristiano para enfrentar la oposición al mensaje del Evangelio contra la moralidad bíblica. Tenemos que estudiarlas bien porque vivimos esos días. Vuelva a repasar las enseñanzas. Estudie con nosotros. La quinta actuación es la siguiente. Estudiemos ahora los versículos 12 al 19. Estamos estudiando el 4º capítulo de la primera carta del apóstol Pedro. Y ahora la orden es la siguiente. Debemos determinar permanecer inconmovibles y elegir una buena actitud cuando somos puestos a prueba. Recuerde que el tema de este libro es el sufrimiento y las tribulaciones que experimentamos todos los que amamos a Dios. Ahora, como Dios sabe, Él conoce todas las cosas y sabe cuán importante es la actitud con que enfrentamos los conflictos, los problemas, las vicisitudes de la vida y cuán necesarias son las pruebas que Él soberanamente permite o provoca. Nos entrega claras directrices para que sepamos pasar por ellas de la forma que Él exige para que tengamos los resultados que necesitamos. Es que muchas personas pasan por una prueba de su fe, a ver si aplican lo que Dios le manda, y están en un matrimonio donde hay abuso, maltrato y violencia, y siguen siendo maltratados a pesar de que Dios le dice que no lo permitan. El apóstol Pedro nos aconseja lo siguiente. Primero, que no vivamos sorprendidos por el sufrimiento de la prueba, sino contentos por la soberanía divina. Versículos 12 y 13. Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Es muy fácil entender 2 mandamientos que aparecen aquí. Analicémoslos un momentito. El primer mandamiento es, en vez de sorprenderse cuando lleguen las pruebas, espérenlas. La prueba no debe causarnos una sorpresa porque somos advertidos por Dios que ocurrirán. Pedro nos advierte porque esto generalmente es nuestra primera respuesta. Si usted está pensando, nunca pensé que me iba a abandonar mi esposo, nunca pensé que mi hijo fallecería, nunca pensé que mi compañero de trabajo me hiciera esto. Bueno, precisamente para usted son las palabras de Pedro. No se sorprenda de la prueba. Nunca pensé que mi marido iba a hacer esto. Y ahora que me estoy separando estoy notando, no se sorprenda. El diccionario define una prueba como el ensayo o la experiencia que se hace de una cosa. Probar es hacer un examen, un experimento de las cualidades de las personas o cosas. Y tal vez usted en este momento, Dios está probando sus calidades. Es un examen crítico, es una observación, una evaluación que usted tiene que hacer de su vida. Lo maravilloso de las pruebas que Dios nos permite es que nosotros somos los que calificamos nuestros propios exámenes. A veces tenemos que volver a repetirlos, no porque Dios sea injusto, sino porque nosotros seguimos fallando. Siempre que estamos en prueba es porque la necesitamos, y cuando estamos en prueba tenemos que aprender a enfrentar bien el problema, si no, vamos a volver a repetir. Segundo mandamiento. En vez de enojarse en medio de la prueba, gócese. Santiago dice, tened por sumo gozo cuando se encuentren en medio de las pruebas. Por supuesto que esto no encaja dentro de nuestro pensamiento, pero también muchos no lo entienden.
Tal vez usted tendrá la intención de volver a leer la porción de la palabra del Señor para saber si le estoy leyendo lo correcto, pero eso es realmente lo que dice. ¿Qué está anunciando? Que debemos seguir regocijándonos, aunque estemos en medio de los conflictos. Pero ¿cuál es la razón que Dios pide esto? El apóstol Pedro dice: si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Usted nunca apreciará tanto la crucifixión hasta que pase por una prueba que le lleve al sufrimiento. Usted nunca apreciará el maltrato que recibió el Señor Jesucristo y la forma injusta en que fue tratado hasta que pase por situaciones similares. ¿Y cómo está respondiendo? ¿Otra vez quiere volverse al mismo maltrato en vez de hacer lo que Dios le manda? ¿Por qué lo busca otra vez? El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice: ¿cuál era el deseo de Pablo? A fin de conocer el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Usted y yo nunca tendríamos la posibilidad de tener esa comunión con Jesucristo en su sufrimiento, a menos que pasemos por pruebas que nos lleven al sufrimiento. Por lo tanto, en primer lugar, podemos regocijarnos en medio de la prueba y el sufrimiento porque participamos en los sufrimientos de Jesucristo, nos identificamos con lo que Él sufrió. Nunca estamos más identificados e íntimos con Cristo que cuando pasamos por la prueba y el sufrimiento. Nunca recibimos más fortaleza de nuestro Dios que cuando estamos en medio del sufrimiento, si es que usted tiene una buena actitud y si es que piensa en Cristo cuando está en el sufrimiento y no empieza a atacar el problema con sus ideas. En segundo lugar, podemos regocijarnos porque tenemos la seguridad de que recibiremos una recompensa futura. No es que está contento porque está sufriendo, está contento porque Dios sabe lo que hace. Eso es lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Los discípulos aprendieron a regocijarse. Se mantuvieron fieles porque sabían que Dios les había prometido cuidarlos y recompensarlos. ¿Recuerda eso usted? Demos una mirada a Hechos capítulo 5. Muestra un castigo violento. Versículo 40. Y convinieron con él, dice, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Después de una paliza, los pusieron en libertad. Note lo que dice el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio amargados, resentidos porque Dios no los defendió. No, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No le estoy diciendo esté contento por la prueba que está, por el sufrimiento que tiene. Esté contento porque va a pasar de todas maneras sufrimientos, tenga o no tenga a Cristo, pero usted está con Cristo. Pocas personas son tan contagiosas por su estilo de vida que aquellos que pasan por pruebas y dificultades y mantienen la actitud correcta. ¿No es cierto? El segundo consejo del apóstol Pedro es que no vivamos sufriendo por causa de los pecados, sino alegrándonos porque Dios nos ha probado y tenemos protección por el poder que nos has dado. Versículos 14 al 16. No tenemos que sufrir porque cometemos pecado y estamos sufriendo las consecuencias. Analicemos lo que debemos recordar en medio de la prueba. Primero, en medio de la prueba debemos recordar que podemos elegir actuar con contentamiento porque a pesar de nuestras debilidades humanas, tenemos disponible el poder divino. El versículo 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, dice, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Esta es una oportunidad que tenemos para usar el poder que Dios nos ha dado. Este poder del Espíritu que está en nosotros. A veces nos olvidamos de que es un privilegio glorioso el tener la oportunidad
de ser guardados, dirigidos por el Espíritu Santo en medio del sufrimiento. Usted va a sufrir igual, sea cristiano o no cristiano, pero usted tiene a Cristo, tiene al Espíritu Santo. Nunca el Espíritu Santo estará tan cerca de nosotros, nunca se va, nunca puede abandonarnos, pero nunca lo sentimos tan cerca a nosotros como cuando nos está asistiendo en esos momentos cuando nos encontramos en medio de la prueba y nos está recordando principios bíblicos para poder aplicarlos y nos está consolando en medio del sufrimiento. Y nosotros allí estamos obligados a elegir seguir la voz del Espíritu y no los deseos de la carne. Creo que no existe prueba más difícil que estar frente a la muerte, y mucho peor si usted está siendo apedreado hasta la muerte. Pero frente a la impotencia, el dolor y la agonía, no existe mejor refugio que nuestro amante Señor. Esteban, ¿recuerda la experiencia de Esteban? Es un ejemplo maravilloso que en medio del sufrimiento debemos depender del poder de Dios en todo momento. Segundo, en medio de la prueba debemos recordar que corremos el peligro de padecer innecesariamente porque hemos elegido vivir desobedientemente. El versículo 15 dice eso. Así que ninguno de vosotros, no dice algunos, ninguno de vosotros padezca, ¿cómo? Como homicida, como ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Existe un sufrimiento que experimentan los cristianos que deciden rebelarse contra los principios de la palabra de Dios, y Pedro nos entrega 4 ejemplos allí. Ocasionalmente, el sufrimiento puede ser producto de nuestros propios errores. Y no es la injusticia divina, es producto de los pecados que cometemos. Y sorprendentemente el apóstol muestra una variedad de pecados, desde un homicida, un ladrón, un malhechor, y sorprendentemente incluye a los metiches, a los que se entremeten en la vida de otros. Esto es serio. Debemos entender que quien se entremete en la vida de otros y sufre o está sufriendo una prueba, es una disciplina tal vez. Tercero, en medio de la prueba debemos recordar que frente al padecimiento podemos elegir glorificar a Dios con nuestro comportamiento. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En vez de que la prueba sea una oportunidad para avergonzarnos, esta debe ser una oportunidad para entregar la gloria al Señor que la merece por el buen comportamiento que tenemos. No hay nada de qué avergonzarse cuando la prueba ha llegado, todo lo contrario, es el momento de mostrar con nuestras buenas obras cuán dependientes somos del Señor y con nuestra respuesta sabia demostrar nuestra sumisión a los principios divinos. Maravilloso, Señor, ¿eh? Vamos al tercer consejo del apóstol Pedro. ¿Cuál es? Me encanta. Que no pensemos que cuando sufrimos Dios se ha equivocado, sino que Él sabiamente y para nuestro bien lo ha autorizado. ¿Entendió? Versículos 17 y 18. Recuerde que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y aunque no entendemos todo, Dios todo lo que hace lo hace para nuestro bien final. Esto es lo que Pedro está tratando de comunicarnos. Y esto es lo que Pedro nos enseña en esta sección de su carta. Note lo que dice. Pensemos en esto. Primero, parte del sufrimiento es apropiado, necesario y provocado por Dios. Lo dice el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dios está provocando un sufrimiento, un juicio. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Es decir, ustedes son enjuiciados por lo que están haciendo, sus obras, pero ustedes tienen una salvación segura. Pero mire lo que le pasa a los que no obedecen a Dios. Es tiempo, es decir, es apropiado, es necesario. Dios ha autorizado esta prueba, dice. Limpiar, purificar una cosa, acrisolar, es absolutamente necesario en la vida. Usted sabe que existen beneficios increíbles cuando pasamos por situaciones que producen limpieza y purificación.
A veces Dios elige purificar a su iglesia que está caminando a la mediocridad. A veces Dios disciplina a los miembros de una congregación cuando no existe celo, cuando no existe un corazón avivado, cuando están cantando o orando pero no viviendo la verdad. A veces entramos en la rutina de una vida cristiana inadecuada y Dios tiene que aparecer para hacernos despertar y el sufrimiento comienza a movernos hacia caminos adecuados. Sin duda usted puede nombrar muchas experiencias como estas. De la misma manera yo puedo nombrar algunas. Porque somos necios, porque entramos a periodos de prueba, Dios permite, y allí tenemos que entender por qué Dios nos está entregando estas lecciones. Experiencias en que la congregación ha sido limpiada, son comunes, purificada, acrisolada por medio del sufrimiento. Y sin duda cuando Dios decide esto es porque es el tiempo apropiado, es el tiempo necesario. ¿Qué más? Segundo, el resultado del sufrimiento del no cristiano es muy diferente al resultado del sufrimiento del cristiano. Proverbios 11:31 dice: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Es decir, si Dios ejecuta juicio por los errores que cometen los justos, cuanto más por los pecados que cometen los impíos. Nuestras pruebas son las que nos purifican, son necesarias, las tendremos en este mundo. Tenemos sufrimiento, por ello cuanto más tendrá el impío y el pecador, cuanto más sufrirá el impío y el pecador, que tiene que sufrir justamente por el mal que ha hecho. Si usted cree que la prueba es difícil, imagínese lo difícil que será el sufrir sin esperanza, sin un Salvador. Realmente me llama la atención cómo una persona no cristiana puede vivir en este mundo sin tener esperanza, sin tener un Salvador, sin tener fundamento, sin tener escudo y protección en Cristo Jesús. Por eso niegan todo, no existe Dios, no existe nada. Todos los sufrimientos que tienen son sin esperanza, no tienen razón. En cambio los nuestros nos van purificando, nos van haciendo mejores, nos llevan en nuestro camino hacia la madurez para ser cada día más parecidos a Cristo. El versículo 18 dice, note lo que dice, me encanta: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Buena pregunta. No hay comparación entre el sufrimiento que los justos sufren ahora y los que sufrirán los injustos en el futuro. Recuerde aquello. No hay comparación entre el sufrimiento que los justos sufren ahora y los que sufrirán los injustos en el futuro. Si usted piensa en lo difícil que es el sufrimiento, piense en lo terriblemente complicado que será para los injustos que sin Cristo parten de este mundo. Y esta es una de las mayores razones para entregar su vida a Jesucristo. El cuarto consejo del apóstol Pedro para los cristianos es este: que nos sometamos a las órdenes del Creador y en vez de responder mal, hagamos el bien cuando Dios, en su sabio entendimiento, permite nuestro sufrimiento. Eso dice el versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a estudiar esto, algunos no lo entienden. Note que podemos padecer según la voluntad de Dios y que cuando esto ocurre debemos depender de las instrucciones divinas regularmente, responder sabiamente. Este versículo 19 nos dice cosas importantes, hay cosas que debemos recordar. A ver, recordémoslas. Primero, cuando las pruebas vengan, recuerde que Dios es fiel y confíe y descanse en Él. Los que padecen según la voluntad de Dios, dice, encomienden sus almas al fiel Creador. Y esto no significa, Señor, en medio de la prueba te encomiendo mi alma. No, eso no es eso. En medio de las pruebas es muy fácil llenarnos de ansiedad y preocupación y tratar de hacer cualquier cosa a fin de salir de ella. Pero debemos encomendar nuestra alma a Dios, que significa descansar en nuestro Señor, encomendar nuestras almas al fiel Creador, escuchar lo que Él tiene que decirnos. Señor, aquí te entrego mi vida, yo no sé qué tengo que hacer aquí, dirígeme tú. Señor, recuérdame lo que he estudiado en tu palabra, quiero escuchar tus órdenes, para dónde voy, cómo me muevo, qué hago, cómo respondo. Así encomiendo mi alma a mi Creador.
Lindo, ¿no? Segundo, cuando las pruebas permanezcan, recuerde que debe permanecer haciendo lo correcto, no importa cuánto dure una prueba. Los que padecen según la voluntad de Dios, dice, encomienden sus almas al fiel Creador, ya expliqué aquello, y hagan el bien. Le dije que encomendamos nuestra vida siguiendo sus ordenanzas y por ello hacemos el bien. Es decir, si alguien nos dice, mire, para cruzar el río usted tiene que hacer esto, esto y esto otro. Encomendamos nuestra alma a la persona que nos está dirigiendo. Usted pone su confianza en el Señor, debe seguir haciendo lo que es correcto. Y muchas veces en medio de la prueba somos tentados a reaccionar inadecuadamente y hacemos lo que no es correcto. Pero lo que la palabra del Señor nos pide es que sigamos haciendo el bien. Debido a que somos probados, no tenemos licencia para fallar. Siempre existe en medio de la prueba la tentación a hacerlo. Tenga mucho cuidado de vencer la tentación, de querer vencer la tentación actuando injustamente o vengándose en medio del sufrimiento. Recuerde que el enemigo le presentará una gran gama de ideas de cómo reaccionar y le hará muchas sugerencias en medio de la prueba para que falle, reaccione inadecuadamente, se salga de los principios de la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando la presión de la prueba esté fuerte, recuerde que Dios es fiel. Siga descansando en Él, escuchando lo que Él dice, haciendo lo que Él manda, haciendo lo que es correcto, haciendo lo que es bíblico, haciendo lo que le aconseja y le va a ir bien en la prueba. ¿Cómo concluir este cuarto capítulo? Con estas palabras. El mensaje del apóstol Pedro en este capítulo es sencillo de entender, muy difícil de practicar. En medio de las circunstancias difíciles que vivimos, con Dios debemos mantenernos cercanos y unidos en amor, apoyándonos mutuamente como hermanos. Aunque las pruebas sean difíciles, Dios nunca pierde el control. Por eso debemos reaccionar haciendo el bien que Dios ordena, a pesar del mal que los hombres hagan. Todas nuestras actuaciones deben exaltar a Dios, quien soberanamente lo que nos ocurre ha permitido. Y cuando Él decida, traerá su juicio contra los perdidos. Queridos, vivimos en un mundo hostil al Evangelio. Vivimos en un mundo con crisis, con enfermedades. Pero en medio de todo aquello, tenemos que permanecer fieles al Señor, encomendando nuestras almas al Creador, viviendo en fe y obediencia, y viviremos una vida no sin problemas, pero de excelencia. ¿Está listo a vivir así?